¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Canal Foro Radio. Están siendo muy frecuentes los Canal Foro Radio ahora porque hay temas de muchísima actualidad con personas, con empresas, de organizaciones que se acercan a este espacio de comunicación del Foro de Recursos Humanos, allá donde estemos, en presencial, en virtual, en semipresencial, en los últimos 18 años. Hoy un Canal Foro Radio, una webinar dedicada especialmente al mundo de los planes de compensación con COVID y con el que vamos a hablar y a reflexionar y sobre todo vamos a contar experiencias de tres grandes compañías que nos acompañan con tres grandes profesionales que están con nosotros hoy en directo. Saludo, por cierto, a todas las personas que se van incorporando poco a poco a este espacio de comunicación, a esta webinar, e incluso también saludo a todas las personas que nos escuchan fuera de España cada vez más y las que nos escuchan en diferido. Y personas que me decían ayer que se programan también para conocer, para aprender. Yo creo que hay mucho conocimiento en la experiencia que nos van a contar hoy. Saludo a Nacho Travesí, que es cofundador y Chief Strategy Officer de COBI. Querido Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fran. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y sobre todo a todos los ponentes por participar, ¿no?, del día de hoy. A ver si podemos aportar algo y sobre todo que los ponentes nos lo pasemos bien y que la gente también se lo pase bien, ¿no? Porque si no, pues, si es un muermo, esto nos va a ir mal. Bueno, pues de eso se trata, de que nos comuniquemos todos. Vamos a hablar de los planes de compensación de grandes organizaciones, pero está abierto el debate. Por cierto, Nacho, que habéis sacado un informe que iremos comentando a lo largo de toda la sesión. Hace unos días que hemos publicado en el Foro de los Recursos Humanos que al menos pone de relieve que son cuestiones que se están planteando las organizaciones, ¿no? Sí, concretamente, o sea, todos los años llevamos sacando los últimos años un informe de tendencias, bueno, en nuestra corta vida, quiero decir, porque tampoco es que tengamos aquí 5 años, pero sí los 2 últimos años. Lo acabamos de sacar hoy también en Portugal, porque ya tenemos presencia en Portugal, y la idea es ir sacándolo a medida que vayamos pues abriendo países, ¿no? Yo creo que es importante que este informe de tendencias, pues al final no sean tendencias, sino más una serie de datos que nos lleven a todos a pues, replantearnos un poco qué tenemos que hacer a nivel políticas de compensación de nuestros empleados y qué nos están demandando, ¿no?, nuestros equipos. Planes de compensación que están trabajando recursos humanos y que hay, por cierto, muchísima creatividad que aportar en estos momentos donde las formas de trabajar, como sabéis, están cambiando, donde la comunicación entre CEO, recursos humanos y otras áreas de negocio, en mi opinión, es mayor y cabe la posibilidad de poder organizar mucho más cosas teniendo a la salud, a la seguridad y a los nuevos espacios de trabajo como grandes protagonistas. El teletrabajo ha influido sin duda alguna en todo esto, lo vulnerable también que hemos sido en muchas ocasiones cuando ha llegado esta pandemia, en la que, como digo, siempre hemos improvisado mucho al principio, pero luego hemos establecido planes con nuevos escenarios de trabajo en recursos humanos. La humildad también y la sencillez en la gestión, cómo ha cambiado también a la hora de transmitir nuevas situaciones laborales de empleados, y son los empleados, bueno, se habla mucho del empoderamiento, ¿no?, pero son los empleados los que nos están dando muchas pistas de muchos temas en estos momentos. Para hablar de todo ello, además de con Nacho Travesí, nos acompañan en distintos puntos, pero distintos sectores con grandes organizaciones. Conocen DKV Seguros, líder en su sector. Nos acompaña el director de personas de DKV Seguros, Juan Manuel Chicote, que me alegra mucho saludarle. Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Fran. Pues encantado otra vez de estar contigo, que ya sabes que también soy fan tuyo, así que Muchas gracias. encantado de compartir y de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a DKV Seguros por estar con nosotros. Nos vamos a CEPSA. Allí está Rafael Fernández Cúndez, que es director de Talent Management, Cultura y Aprendizaje de CEPSA. Querido Rafael, gracias por estar con nosotros hasta ahora.
Muchísimas gracias a vosotros, Fran. Nos encanta participar y esperemos poder aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Conexión directa también con Orange España, con Mónica García Ingelmo, manager de beneficios, administración en Human Resource y salud laboral en una gran compañía como es Orange. Mónica, ¿cómo estás? Hilo directo contigo. Sonido contigo a esta hora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo hoy en vuestro programa. Yo también soy muy fan de ti, no me lo quería perder por nada. Y ¿Esto como cuánto me va a costar cuando nos veamos? Muchas gracias. Y como dice Ignacio, pues espero aportar y también aprender con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, hemos establecido, como conocen nuestros seguidores, un guión para conocer bien todo lo que estamos hablando. Y una de las primeras cuestiones que yo plantearía es, podría ser un titular también, ¿no? Se habla de que 1 de cada 2 empleados, y vamos haciendo ronda de preguntas, aunque insisto que cada uno puede interrumpirnos lo que considere, pero 1 de cada 2 empleados dice no sentirse motivado en su trabajo. Insisto que hablamos muchas veces de nuevos entornos laborales, pero este es un titular, Nacho, que habéis sacado y que es fruto de la experiencia que aparece también en ese informe. ¿Por qué 1 de cada 2 empleados dice no sentirse motivado en su trabajo? Y a ver, nosotros lo que hacemos es el estudio, lo hemos lanzado, creo que han sido a 700, 800 personas, ¿no? Y en el cual, oye, dicen no sentirse motivado, ¿no? Y yo creo que aquí las empresas tenemos todas la obligación, porque nosotros, yo siempre digo, somos una empresa y también tenemos empleados y también tenemos que motivar a nuestros empleados, ¿no? Pero tenemos que empezar a ser un poco más creativos en la necesidad de adaptar los planes de compensación y tratar de personalizarlos y no generalizarlos, ¿no? Yo creo que el café para todos pues, es algo que ha durado mucho tiempo, pero que ya se ha acabado, ¿no? Y que los empleados empiezan a demandarnos, oye, pues en base a su situación, pues ya sea estado civil, su situación familiar, su edad, su entorno, pues el empezar a innovar, ¿no? Y el empezar a buscar algo más dentro de sus compañías, ¿no? Ya no es solo una mera, lo decía hace unos días, ¿no? Pero no es solo una mera transacción de trabajo-salario, sino pasamos 12 horas, ¿no? Yo paso más horas con mis compañeros de trabajo y en mi empresa que con mi mujer. Entonces, si con mi mujer ya tengo que tener un intercambio, ¿no? En el cual a las dos personas nos tiene que compensar, pues imaginaos en una empresa en la que pasas más horas, ¿no? Pues al final yo creo que todos buscamos pues sentirnos prácticamente como en casa, ¿no? Como con esa persona pues con la que estás casado y te acompaña pues toda la vida, ¿no? Juanma, Rafael, Mónica, estamos ante unas nuevas formas de compensación donde la creatividad y la innovación en estos tiempos yo creo que está en primer plano en todas las mesas, ¿no? De trabajo de recursos humanos. Puede empezar quien quiera, ¿eh? Yo, como hemos Fran, empezado por orden... Vale. Adelante, Mónica. Soy Mónica. Venga. Añadiría un matiz a las 3 palabras que has dicho. Yo añadiría digitalización. Ahora nos está permitiendo la digitalización cosas que antes no podíamos hacer porque teníamos en recursos humanos procesos que en muchos casos estaban basados en papel y en empresas grandes y también pequeñas. También, por ejemplo, empresas con dispersión geográfica, teníamos que buscar ciertos momentos en los que implantar nuestros procesos. Con la digitalización de los procesos de recursos humanos estamos haciendo ahora cosas que no podíamos hacer, como por ejemplo ser muchísimo más flexibles o personalizar mucho más aquellos planes que estamos implantando. Juanma. Bueno, yo iba a decir un titular, ¿no? Y es que a día de hoy el trabajar en una gran empresa y tener un buen salario no es signo o no es sinónimo de tener un trabajador contento y feliz, ¿no? En el puesto de trabajo. Es decir, el salario es importante, pero realmente lo que buscan, sobre todo las nuevas generaciones, es sentirse a gusto en lo que hacen y en el entorno en el que trabajan. Y eso es uno de los temas que vamos a discutir ahora, que es más la parte del salario emocional. Rafael.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver la motivación con la experiencia del empleado, esto que hablamos ahora, ¿no? De decir, cómo vivimos la realidad que tenemos en nuestra empresa y lo que buscamos, ¿no? En el fondo piensas en qué buscas como persona cuando te integras en una empresa, pues quieres un proyecto de empresa interesante, retador, quieres valores que encajen con los tuyos, un entorno flexible, conciliación, este tipo de un jefe normal, es decir, cuidar el estilo de liderazgo, ¿no? Temas más intangibles, una propuesta de desarrollo interesante, todo este conjunto de cosas, pues una empresa que se preocupe de tu bienestar, yo diría que emocional, físico, ¿m? Con el tema de la salud nunca más, también el tema sin duda social y económico. Digamos, es más cómo consigues adaptar esta propuesta ahora a cada uno, ¿no? Y la personalización en este caso es fundamental, ¿no? Hay muchos datos que hablan, como decía Juanma, de que no hay equilibrio entre esos beneficios y el salario. Lo digo porque hay datos que hablan del 67% de los empleados prefieren un pack de beneficios valorado en, por ejemplo, unos 1.607 euros frente a una subida salarial de 2.000, por ejemplo, ¿no? Pero me gustaría conocer las experiencias de lo que estáis haciendo en DKV, en CEPSA, en Orange, respecto fundamentalmente a qué es más importante, si el salario emocional o la subida de sueldo. Además de los beneficios tradicionales, los empleados, bueno, aumentan evidentemente ese interés por un asunto que se llama bienestar, porque la salud es lo más importante para todos. ¿Cómo lo estáis gestionando en vuestras empresas, Rafael? Pues nosotros, al final, lo que decías, el salario uno entra a una empresa por lo que le pagan y se suele quedar por el salario emocional y se compromete por lo que le ofrece, ¿no? Por esta experiencia. Nosotros tenemos realmente un plan que llamamos plan social al empleado, que lo que hacemos es orientar efectivamente los elementos básicos del bienestar. Es decir, y entonces tenemos como dos planes fundamentales. Uno de ellos que lo que pretende es ayudar al empleado a buscar aquellas cosas que le facilitan la vida. Temas relacionados con, pues por ejemplo, buscar un cuidador para tareas domésticas, un profesor particular, quién puede cuidar incluso a tu perro, quién te ayuda en las tareas de trámites administrativos, buscar un psicólogo, este tipo de planes, ¿no? Que en el fondo te ayudan a hacértelo más fácil, ¿no? Y tenemos un plan destinado y organizado con una sociedad también externa que nos ayuda a gestionarlo, para que cualquier empleado que tiene necesidad pues, se enfoque a este tema. Y esto es un elemento muy valorado y más en estos momentos, ¿no? Y luego hay otra pata del plan para situaciones ya mucho más complejas socialmente, pues plan destinado a familiares con hijos o familiares discapacitados, y entonces hay una ayuda, un plan especial enfocado a generar este tipo de situaciones, ayudarles, y concretamente uno que va muy enfocado a la dependencia, los mayores. Y en este momento con el COVID hemos visto un interés muy especial fíjate, tienes una persona mayor, en mi caso mi madre que vive pues en otra ciudad, ¿no? Y efectivamente pues es muy difícil buscar a alguien ¿cómo hago para encontrar a alguien de confianza que me ayude, que le ayude, que le lleve al médico, este tipo de cuestiones, ¿no? Que genera una angustia tremenda, ¿no? Y cuando tienes la empresa, nos preocupamos de estas cosas y le facilitamos la gestión y el trámite, pues el vínculo emocional, ¿no? Pues al final que se genera es muy importante, ¿no? Y esto es un elemento fundamental de lo que entendemos por bienestar, al margen de otros temas hacemos muchas webinars sobre salud física, mindfulness, gestión del estrés, en fin, todo un plan que tiene por objetivo ayudar en este tipo de elementos, ¿no? Fijaros que decía yo al principio que estamos en un entorno de vulnerabilidad con la llegada de este COVID desde el principio y estamos hablando de cosas tan sencillas como cuidar de los demás, de lo que nos atrae a las personas, de cómo estamos más a gusto en las organizaciones. No sé, Juanma, si hemos vuelto a dar un paso atrás para coger dos de impulso y modernizar la organización o todo esto de los beneficios y la compensación necesitan de mucha creatividad. ¿Cuál es tu opinión? A ver, sí que necesitan de creatividad. Lo que es cierto es que casi todo está inventado y que la imaginación al poder, ¿no? Hay muchos estudios que dicen que principalmente para las nuevas generaciones valoran mucho más a la hora de fichar por una compañía el tener un gran paquete de beneficios sociales y de beneficios vinculados al bienestar personal. Y cuando digo bienestar personal, hablamos del bienestar laboral, del bienestar físico y del bienestar emocional, ¿vale? Y donde interviene en el que no solamente cuidas del empleado, sino también cuidas de su entorno. Y al cuidar de su entorno, cuidas de su familia.
DKV lleva años siendo empresa familiarmente responsable y somos empresa saludable. El cuidado de las personas, el cuidado de la salud, primero porque somos una empresa de salud, vendemos seguros de salud, ¿no? Pero vendemos sobre todo experiencias de cuidado personal. Entonces, si eso lo hacemos con nuestros clientes, lógicamente también lo hacemos con los empleados. Y cada vez más los empleados demandan este tipo de beneficios que no tienen que ser cuantificables exclusivamente con un salario físico, ¿no? Te diré que el paquete de beneficios básico que un empleado obtiene nada más entrar en la compañía supera esos 1.600 euros que decía el estudio. Nosotros casi tenemos alrededor de 6.000 euros por empleado al año, aparte de luego los típicos sistemas de retribución flexible como la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Mónica, ¿cuál es vuestra experiencia? Vamos, bueno, a ver qué puedo aportar después de las experiencias tan interesantes de mis compañeros, pero vamos, nosotros básicamente nuestros programas los basamos en escucha al empleado, es decir, personalizando la solución, porque así como decíais, bueno, pues las generaciones nuevas buscan, los jóvenes buscan otras cosas. Yo creo más bien que cada persona es única. Lo veo muy complicado gestionar solo por generaciones, porque en base a eso mi madre casi es millennial. Luego, por otra parte, me parece muy relevante gestionar según el ciclo de vida de cada empleado, porque según el momento vital en el que esté la persona, tiene distintas necesidades y tenemos que ir adaptando nuestros paquetes al momento vital en el que se encuentra el empleado. Creo que en este tipo de compañías, como estamos contando, que vivimos en la abundancia de mucho paquete de beneficios sociales, es fundamental comunicar. Muchas veces cuando yo me siento a hablar con personas de mi organización, no saben todo lo que tenemos. A veces nos piden cosas que ya tenemos. O sea, hacer un esfuerzo muy importante en poner en valor los paquetes de compensación, que esto muchas veces la digitalización nos lo permite. Podemos gestionar ya desde el móvil, podemos gestionar desde cualquier dispositivo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, aparte de retribución flexible, aparte de poner en valor nuestra compensación con formatos amigables de compensación global, de adaptar nuestros programas, tenemos programas diseñados muy en la línea de lo que decían los compañeros, de acompañar a los empleados en circunstancias de especial necesidad. Por ejemplo, tenemos un plan familia dirigido a personas que tengan hijos o parejas, cónyuges que tengan una discapacidad. Hay un programa especialmente habilitado para ellos. Hay otro programa que se llama Tómate tu tiempo, que es un banco de tiempo en el que se facilitan servicios a los empleados que permitan pues ahorrar tiempo, desde búsqueda de centros de guarderías, asistente personal, servicio legal, recaderos, mensajeros, bueno, pues acompañar al empleado en todas aquellas gestiones. En cuanto a salud, nosotros fuimos el primer operador que conseguimos la certificación de empresa saludable, al igual que también fuimos los primeros en conseguir la certificación de ISO 45001. Tenemos un programa que es el FRESH Program, está en su sexto año de programa, que trabaja en 3 áreas: empleados sanos, medicina preventiva y empleados que tengan algún tipo de problema de salud, en el que buscamos acercarnos a parámetros de salud, básicamente centrándonos en riesgo cardiovascular y también salud psicosocial, y organizado en 4 pilares. Fresh Care, que es salud cardiosaludable; Fresh Mind, tan importante en estos tiempos de pandemia, me refiero a salud psicosocial; Fresh Aging, salud a cualquier edad, envejecimiento activo, que suena un poco mejor, un poco peor, mejor dicho, y bueno, con un porcentaje muy importante de mujeres en plantilla, quisimos incorporar la perspectiva de género a nuestros programas, y el último pilar que incorporamos es Fresh for Her, en el que trabajamos acciones específicas dirigidas a mantener y promover la salud de la mujer. Y por último, ¿qué echamos en falta quizás? Pues en esta personalización, en esa búsqueda de escuchar al empleado, pues muchas veces las medidas fiscales no nos acompañan. Tenemos una serie de ventajas fiscales muy reducidas, quizás cada vez más reducidas,
y muchas veces pues eso nos dificulta. Sin ser esto igual lo más importante, porque no todo lo que tiene que ser ventaja fiscal es lo más, tiene que ser lo único en lo que diseñamos los programas, pero es un factor más. Y en cuanto decía un apunte que me parece importante, lo que decía Ignacio, de si es más importante el dinero o es más importante un paquete de compensación, mi experiencia es que lo que es importante es lo que al empleado le interesa. ¿En qué le interesa que no sea dinero y busque un producto? En el momento en el que lo consumen. Muchas veces los departamentos de recursos humanos nos parece que tiene mucha ventaja el checo guardería, el transporte, pero si el empleado en ese momento no lo consume o ha cambiado su ciclo de vida, no le parece interesante. Por eso creo que las medidas fiscales, por ejemplo, es un elemento que nos puede acompañar. Está el tema de la fiscalidad, el tema de la comunicación, que luego volveré a él, pero estamos tendiendo un poco a la individualización de los planes, ¿no? A la personalización, mejor dicho, de los planes, que es a lo que tiende también recursos humanos, desde hace muchos años. Es cada persona, por muchos que seamos, no quiero sumar empleados, entre CEPSA, Orange ni DKV, ¿no? Pero salen unos cuantos, ¿no? Y cada uno tiene su necesidad y en estos momentos, Nacho, la compensación yo creo que tiene que hacer, o los beneficios o la creatividad tiene que hacer un enorme esfuerzo en cómo aplicar esto, ¿no? Porque cada persona tiene su necesidad y tiene su importancia en la organización. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que han dicho pues, mis tres compañeros, ¿no? Y especialmente ha habido una frase de Mónica que me ha gustado mucho, ¿no? Que es que cada empleado es individual, ¿no? Yo antes hablaba de generaciones, o sea, he dado como pautas así más generales, ¿no? Pero que es totalmente cierto que tenemos que empezar a ser creativos en los planes de beneficio y adaptarlos a cada una de las personas, ¿no? O sea, a nivel creatividad yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo nos hemos centrado en los beneficios a lo mejor más tradicionales, ¿no? Pero que empiezan a surgir nuevas opciones, que es verdad, oye, que no tienen un impacto fiscal, que a lo mejor no tienen tanto descuento, pero que sí que es verdad que los empleados lo empiezan a valorar mucho, ¿no? Y el que su empresa sea el que subvenciona parte de, por ejemplo, no sé, me pongo en un caso, ¿no? Parte de una ayuda a mental health o parte de unos créditos para pagarme el envío de globo de la comida de los lunes o de los miércoles o parte de un seguro especial pues para cuando se pueda viajar. O sea, pongo ejemplos, ¿no? Pero que al final yo creo que los empleados empiezan a buscar cosas nuevas, ¿no? Cosas más relacionadas también con su tiempo libre, ¿no? Porque como prácticamente pasan tanto tiempo en la oficina, el poco tiempo libre que disponen, lo que buscan es, oye, ¿cómo mi empresa me complementa ahí, ¿no? Porque al final también tienen que compensar en casa. Yo siempre digo que los trabajos no solo están en la oficina, sino también nos los llevamos a casa y tiene que compensar en ambos sitios lo que te ofrece tu compañía, ¿no? Uno de los datos también impactantes de todo este informe y que hemos ido desgranando es que 8 de cada 10 empleados piensan que sus planteamientos de beneficios o sus planes de beneficios son impersonales y generalistas, ¿eh? Lo han dicho ellos, ¿no? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer, queridos amigos profesionales de recursos humanos? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer para... Está muy bien ser creativo, pero las leyes, las palancas de la organización, la cultura nos van a llevar hacia un sitio o hacia otro. Yo creo que no solo el director de recursos humanos, sino también las aportaciones de áreas de cultura, de marketing, de negocio de la organización nos pueden ayudar mucho, ¿no? ¿Qué opinión tenéis, Rafael? Yo creo que aquí yo creo que tiene fundamental lo que decía, el generar temas más ligados con la experiencia de empleado en sentido amplio, ¿no? Yo creo que queremos un entorno que atraiga el mejor talento posible, ¿no? Y yo creo que hay dos apuntes que decían antes mis compañeros. Yo creo que hay un tema de personalización que es absolutamente básico. Es decir, queremos ser tratados de forma individual e incluso en aquellos aspectos en los que efectivamente pues parecen que los beneficios son muy tradicionales, pues incluso buscar fórmulas para ponerlos en valor. Nosotros en este caso, y eso a través de la tecnología. La tecnología, esto es básico si quieres gestionar colectivos amplios de 10.000 empleados o de 700 profesionales con paquetes de compensación completamente distintos porque tienen 19 compañías, una complejidad extrema.
Y esto lo haces con la tecnología. Entonces, nosotros tenemos 3 plataformas que precisamente persiguen este tipo de objetivo. Uno, que un tema tan clásico como los beneficios sociales con beneficio fiscal, pues que el empleado pueda decidir en un momento dado si lo quiere o no lo quiere, lo comentabais antes, ¿no? Y eso incluso le ofrece un simulador que le permite incluso calcular eso, cuál es el beneficio fiscal que obtiene, incluso cuál es la deducción en su nómina que va a obtener. Y en un momento dado decir, oye, pues lo quiero o no lo quiero, dependiendo de si este año, pues quiero, por ejemplo, hacer un programa de formación, un posgrado que la compañía me ayuda a pagar, ¿no? ¿Y esto cuánto me va a costar a mí, ¿no? Este tipo de cosas ponen en valor algo pues muy tradicional, como es este tipo de temas que llevan con nosotros pues, más de 15 años, ¿no? Este tipo de beneficios, ¿no? Incluso en temas tan complicados como seguros y pensiones, ¿no? Nosotros hemos diseñado un calculador que por ejemplo, que al empleado lo que le permite es calcular cuál va a ser su pensión cuando se jubile, ¿no? Y qué ahorro tiene que hacer para garantizar, en este caso, una remuneración X que él se fije. Este tipo de cosas que son complicadas, que uno no entiende, y al final, si lo pones fácil, si se lo haces fácil y lo personalizas, le damos valor a las cosas, ¿no? Y es un poco el reto que decías, ¿no? Dentro de un entorno en que tenemos que preocuparnos de muchas cosas para esta experiencia. Caso de DKV, de Orange, sobre esto. Pues, Fran, yo te diré que estoy de acuerdo con lo que decía Rafael. En lugar de ir a la paquetización de beneficios, vamos más a la customización del beneficio, ¿no? Es decir, la experiencia del empleado que decía Rafael es fundamental. El empleado se siente enganchado con el proyecto porque el proyecto le cubre aquellas necesidades que necesita para su día a día, para su vida personal y para su vida profesional. Sobre todo, perdonad, si encima le añades el cuidado del entorno de la familia, pues todavía es mucho más customizado, ¿no? Y se valora muchísimo más. Mónica, ¿cuánto tienen que ver estas cosas? Alguna vez lo hemos hablado en algún debate, en definitiva, y tocamos otra parte de la organización que es el employer branding, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades nos da los salarios y los beneficios y la compensación para ser creativo y que haya personas que quieran trabajar en organizaciones, ¿no? Yo creo que es fundamental. Creo que son también nuestros paquetes de compensación, nuestro interés por los salarios intangibles, desde luego nos posiciona de una forma diferencial para retener y atraer talento. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver la comunicación, que tú, Fran, eres sin duda experto y un referente en comunicación en recursos humanos, la importancia de comunicar hacia afuera y también hacia adentro a los empleados sus paquetes de compensación. Antes Rafael lo explicaba muy bien, cómo a través de las herramientas permiten de una forma incluso cuantificar pues esos ahorros, la pensión de jubilación, cómo hacer de esta forma pues más sencilla la comunicación, especialmente cuando son paquetes que por la propia personalización muchas veces son complejos, muchas veces el empleado le cuesta entender las diferencias, y esto sin duda para mí la comunicación es fundamental. Un tema, sí, adelante. Yo aquí quería decir una cosa, ¿no? Y estoy 100% de acuerdo con lo que decía Mónica, pero también, o sea, creo que también hay otro punto que es muy importante y que nosotros hemos detectado en los empleados, ¿no? Que es la centralización y la simplicidad, ¿no? O sea, creo que la centralización del paquete de beneficios es algo que he visto en muchas organizaciones y que cuando hablas con los empleados, justo creo que lo ha comentado Rafael, Juanma y Mónica, ¿no? Lo habéis dicho los tres, es los empleados tienen hoy mucho, pero muchas veces no saben dónde está. O muchas veces no saben ni cómo se consume, ¿no? Porque hay tantos modelos de consumo para unos beneficios que al final pues hace que los empleados pierdan el valor, ¿no? Y yo creo que, oye, pues por un lado, la simplicidad y la centralización junto con una facilidad en el modelo de consumo ayuda a tener una mejor propuesta de valor tanto para la compañía como para que el empleado perciba esa propuesta de valor, que me parece que es fundamental. No, lo decía Mónica al principio, bueno, en definitiva, si no sabemos la lección, ¿no? Si los líderes de las organizaciones conocen bien
lo que hay. Y otra cuestión diferente es si saben trasladar y tocar la fibra de la organización. Rafael. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que muchas veces, lo decía Mónica muy bien, Nacho, hay que ponerlo en valor. Ponerlo en valor es hacerlo sencillo. Es accesible, es tener una plataforma única donde entras, pinchas y puedo ver toda mi compensación de sentido amplio, donde puedo consultar y recomendarlo. Oye, entra aquí porque aquí vas a encontrar este tipo de cosas, porque a veces le pedimos tanto al manager que al final no sabe, no es experto en todo, ¿no? Y a veces pues simplemente esto es una herramienta de ayuda, ¿no? Y por volver también a una pregunta decías del employer branding, yo creo que nosotros lo vemos en foros de empleo en los que participamos, nuestra propuesta de valor, es que son las propias personas que quieren, que participan en procesos que nos preguntan, oye, ¿y cuál es nuestra propuesta de bienestar? ¿Cuál es la propuesta de conciliación? ¿Qué flexibilidad? ¿Qué tema de esquema de teletrabajo tengo? Incluso son los que proponen iniciativas y cosas raras en las que tenemos que pensar porque es lo que viene. Y si no lo haces tú, pues habrá otro el de enfrente que lo propondrá y entonces resultarás menos atractivo. Con lo cual, yo creo que al final tenemos una carrera, ¿no?, por hacer esto, uno, que responda a la necesidad de cada uno y dos, pues que se entienda muy bien y eso es absolutamente básico, ¿eh? Mucho con la comunicación. Ha causado mucho... Sí, yo coincido también, Fran, con el tema de la comunicación. Nosotros tenemos más de 50 medidas de GR dentro de la compañía como paquete genérico para todos los empleados. Pero no todos los empleados conocen efectivamente si no lo comunicas bien y no lo comunicas además con gota malaya de forma constante, el qué pueden utilizar y qué no pueden utilizar y no lo ponen en valor, ¿no? Pero yo, además de lo que ha dicho Rafael con la parte de employer branding y Mónica, lo que creo que va a tener más peso de cara al futuro va a ser la adaptabilidad de la flexibilidad que las empresas seamos capaces de ofrecer a las personas que se quieran incorporar a nuestro proyecto, ¿no? Si somos flexibles, somos adaptables y precisamente cumplimos con esas expectativas que se van generando y que van sumando a ese paquete de 50 medidas, no importa el número que sean, ¿no? Pues nos hará ser mucho más atractivos a la hora de captar ese talento. Decía que evidentemente tiene que causar mucho interés porque hay más de 140 personas registradas que yo muchas veces me imagino una sala con 140, con 140 personas y en la línea de que hay interés por estos temas y hay interés por conocer las experiencias de otras organizaciones, que es lo que estamos analizando hoy con COVID. Y yo les digo a todas esas personas que están en conexión con nosotros que tienen la oportunidad de preguntarle a Cepsa, a Orange, a DKV, a COVID, lo que considere. Chat abierto. Bueno, yo iba a decir desde ahora, estaba abierto desde el principio de la webinar, por si alguien quiere pues plantear alguna duda, alguna cuestión antes de ir finalizando en la recta final a eso de -10 este espacio de comunicación. Habéis insistido todos en la comunicación como eje fundamental y en las posibilidades y en las necesidades muchas veces de ser creativo, ¿no? ¿Cómo solventar, ¿no?, en estos momentos que hay tanta información en la organización, porque hay mucha información de cara a la seguridad, a la pandemia que estamos viviendo? Estamos todos pues a la expectativa y sobre todo ante la incertidumbre, ¿no?, de esa bola de cristal que se llama COVID y salud para salir adelante. Pero cómo, ya no es la creatividad, sino cómo podemos ser oportunos, ¿no?, a la hora de transmitir todos estos planes, porque no es lo mismo hacerlo en un momento que en otro, ¿no? Y sin duda alguna creo que es muy necesario que en las organizaciones, pues sobre todo los que tienen que transmitir, los líderes, sepan transmitir todo esto. Algo habéis dicho, ¿no? Pero insisto en esta cuestión porque la están pensando todos las personas que están con nosotros. Es decir, ¿qué planes o qué beneficios tendré yo en mi organización? Bueno, pues voy a enterarme mañana, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer un esfuerzo en todo esto, Rafael? Y pongo el ejemplo vuestro de una gran organización con muchísimos empleados. Nosotros, efectivamente, con lo que hace este tipo de situaciones de crisis, y sobre todo sanitarias, es que nos hace mucho más vulnerables, lo decías tú, ¿no?, al principio.
Y esto pues nos pone el foco en este tipo de cosas y claramente lo que estamos es orientando nuestra comunicación, porque al final lo que tenemos como paquete de medidas o beneficios ya es muy consistente, es muy solvente, pero probablemente las personas no lo sepan, o qué tipo lo que decía antes, ¿no? El tema de la ayuda a familiares, ¿no? Pues nuestro plan familia, nuestro plan dependiente, es decir, o sea, poner el foco de comunicación en poner en valor aquello que tenemos y que te puede ayudar en situaciones de este tipo, ¿no? Al margen que efectivamente con todos los temas del COVID, pues ha habido todo un espacio, un esfuerzo muy importante en términos de comunicación, ¿no? De, oye, hemos sacado más de 128 comunicados relacionados con este tema, más de X webinars, etcétera, material a nuestra disposición en nuestra internet. Es decir, yo creo que tiene mucho que ver con, oye, ahora que tenemos esta necesidad, recuerda que tienes este tipo de medidas, ¿no? Recuerda que nuestra empresa está reconocida en términos FR, empresa saludable, este tipo de cosas que ponen en valor, en este caso, este tipo de... Y luego te ayuda a saber dónde está. Yo creo que es importante el tema de la comunicación. Yo creo que es un elemento básico, lo estamos diciendo todos constantemente, esto es un tema de comunicación, ¿no? Y ayudar a sensibilizar a las personas en aprovechar lo que tienen. Y a la hora de ser creativo, Juanma y Mónica, no solo en el bienestar emocional, sino también en el bienestar cognitivo, ¿no? Que yo creo que es un espacio muy de actualidad en estos momentos, dado que esta pandemia está produciendo un estado de salud mental en las personas diferente. Mucha preocupación y ocupación tiene la salud en eso, ¿no, Juanma? No te oímos, Juanma, con el mute. Ahora sí. Así. Perdón. Nosotros lo que hemos hecho durante todo este tiempo de pandemia, primero nos anticipamos, ¿no? Es decir, ya veníamos preparados para arrancar en un momento de crisis, ¿no? Y eso creo que fue fundamental. Pero sobre todo, lo que sí que hemos notado es que la comunicación de forma constante, con un liderazgo muy transparente por parte de los directivos de la compañía, a todos los niveles, desde hacer las notas de voz cada viernes para todos los empleados por parte del consejero delegado, el hecho de tener la intranet constantemente con noticias, el hacer actividades para la familia a nivel de bienestar, con sesiones pues mindfulness, yoga para niños, club de lectura, es decir, un montón de actividades que lo que han hecho es mantener vivo ese bienestar emocional. ¿Cómo lo hemos ido solventando? Pues testando constantemente a la organización. Hemos hecho un montón de encuestas durante toda la época de la pandemia, desde cómo teletrabajamos a cómo es nuestro propio bienestar emocional y sobre todo además hemos puesto iniciativas que arrancan desde los empleados, como es el de los empleados frente al COVID, empleados de KV frente al COVID, médicos frente al COVID o psicólogos frente al COVID, ¿no? Donde voluntarios de la compañía y voluntarios externos también de la compañía se han puesto en manos de la sociedad o se han entregado a la sociedad precisamente para devolver a la sociedad aquello que la sociedad nos da, ¿no? Y sobre todo para salvar vidas, que es lo que hemos hecho principalmente al ser una empresa de salud, adelantando precisamente el hecho de no colapsar las urgencias médicas o, por ejemplo, el tratar de forma psicológica y evitar pues, muchas situaciones complicadas, incluso hasta de posibles suicidios, ¿no? Es decir, la situación emocional en esta época ha sido complicada para todos nosotros, no solamente en España, sino incluso fuera. Y de hecho, el otro día hablando con mi hermano que vive en Estados Unidos, me decía que en el ámbito estudiantil y en el ámbito principalmente de los jóvenes, de los adolescentes, el mayor número de muertes que ha habido en Estados Unidos no ha sido por COVID, sino por suicidio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta a día de hoy y sobre todo porque es que nos queda mucho camino todavía por recorrer en esto. Es decir, no ha acabado. Y precisamente lo que vamos a recoger en los próximos meses van a ser esos réditos del malestar emocional que ha tenido el COVID, ¿no? Mónica, ¿tu opinión sobre esto? Bueno, nosotros sabéis que somos servicio esencial. Al ser telecomunicaciones no dejamos de trabajar en ningún momento. Las tiendas han estado abiertas como servicios mínimos. Ha habido empleados manteniendo la red. En un momento que además las telecomunicaciones eran tan importantes, estando en casa con clases online, teletrabajando. Con lo cual,
pues podría distinguir tres momentos. El momento de confinamiento duro, en el que, bueno, en todos los momentos ha sido la prioridad el cuidado de las personas. Sí que es cierto que nosotros ya teníamos cierto músculo, ya teletrabajábamos, teníamos muchísimos procesos ya digitales, teníamos implantado firma digital, y eso sí que ha ayudado a adaptarnos de forma muy rápida, pero al igual que contaban otros compañeros, bueno, se ha estado continuamente a través de una iniciativa que se llamó el Pulso de Orange, testeando cómo estaban los ánimos de las personas que trabajamos en la compañía. Adaptamos nuestro programa de salud con esa creatividad que tú decías, Fran, y donde llamábamos el Fresh Program, lo llamamos el Fresh se queda en casa, acompañando a los empleados con iniciativas sobre todo centradas en ergonomía y en salud psicosocial. La segunda etapa, que sería la vuelta, pues nos aseguramos que las oficinas fueran seguras. Fuimos adaptando todo lo que son los programas, recuperando los programas de medicina preventiva. Fuimos de los primeros que volvimos a hacer reconocimientos médicos. Y ahora pues estamos en una fase de convivencia con el virus, con muchas preguntas, cómo vamos a adaptar los beneficios sociales, los modelos de teletrabajo. Bueno, igual que todas las compañías, pues qué es esto que viene. En cualquier caso, en cualquier etapa, hemos estado muy pendientes de la salud psicosocial. Tenemos una línea de apoyo emocional totalmente gratuita e ilimitada, que es accesible tanto para los empleados como los familiares directos. Transformamos nuestro servicio médico en videoconsulta, de forma que tanto los empleados como los familiares podían ser atendidos por nuestro servicio médico, su médico de confianza, en aquellos momentos además en los que no era, bueno, una situación muy difícil de entender en España, de acceder a la asistencia sanitaria de forma rápida, que me refiero a los momentos duros de confinamiento. Y por supuesto sin olvidarnos del liderazgo saludable, se han hecho incluso talleres específicos pues en este momento en lo que el teletrabajo, teletrabajo de urgencia, podríamos decir, que no era el teletrabajo habitual en el que estábamos acostumbrados, que no sé si era teletrabajo, todo trabajo, o qué era. Y como os digo, muy centrados en tanto en ergonomía como en salud psicosocial. Uh-huh. Laura Chávez desde el chat, resumo la pregunta. Intentaré acertar en el resumen porque es extensa y hay muchos temas de mucho interés. Es que, bueno, me dicen, están hablando grandes organizaciones, ¿no? CEPSA, DKV, Orange, pero en empresas más pequeñas, empresas que todavía no están en un punto de madurez, expresa Laura, ¿qué hay que poner en valor, en vuestra opinión, en este tipo de medidas o políticas de recursos humanos? ¿Cómo vender bien el valor del coste-beneficio? Y sobre todo, insiste en el intangible. Yo no sé si va esta para ti, Nacho. A ver, o sea, yo creo que vender el coste-beneficio, o sea, al final, pues mira, nosotros concretamente ahora para todas las empresas elaboramos un dashboard, ¿no? Donde lo que mostramos es no solo lo que están consumiendo sus empleados, sino también cuántos ahorros están generando para esos empleados, que al final, oye, pues eso es como estamos haciendo más eficiente, ¿no? el salario de estos empleados, ¿no? Ya sean con beneficios que tienen exención fiscal como con otro tipo de beneficios que pues sacamos a través de un mejor precio, ¿no? Como puedan ser, oye, pues suscripción a gimnasios, como pueda ser suscripción a Mental Health o otros nuevos beneficios que estamos planteando más relacionados a lo mejor pues con movilidad o entertainment, ¿no? Pero al final, o sea, yo creo que visibilidad es clave, ¿no? O sea, en recursos humanos está en una posición muy estratégica y yo siempre digo que lo que uno hace si no lo cuenta parece que no lo hace, ¿no? Entonces es muy importante oye, una vez que lo hacemos no es llego, lo hago y lo implanto, sino es llego, lo hago, lo implanto y en cierto modo saco un poco el bombo y los platillos para darle más bombo dentro de la organización, que más personas se adhieran, ¿no? Y para eso es clave la comunicación. Y claro, a medida que más personas se van contagiando, pues lógicamente
más personas acaban siendo promoters de la iniciativa que tú has sacado y eso pues tiene un mayor impacto, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que eso es una clave. ¿Alguien quiere decir algo Sí, del resto de Fran. invitados? Mónica, adelante. A ver, esta pregunta yo creo que es recurrente, porque es verdad que muchas veces las empresas no se sienten reflejadas por tamaño, pero es cierto que yo creo que la digitalización es una solución importante. Nosotros había cosas, aunque somos una gran empresa, yo tengo tiendas con 6 personas y muchas veces hay iniciativas de salud que dices, los 100 y pico que están escuchando, es que ¿cómo hago esto para 6? ¿Cómo hago este diseño para 6? Y eso, para mí, la respuesta es la digitalización, porque muchas veces puedes gestionar el mismo proceso, incluso con una dispersión geográfica, incluso con personas que hay en el extranjero, que es otra de las cosas que nos dicen, sí, pero yo es que tengo empleados en movilidad en 200 países y además de uno en uno, ¿y esto cómo lo organizo? Pues muchas veces, apoyado en la digitalización, puedes llegar a esa solución. Nosotros, un ejemplo fácil, por ejemplo, retos de salud, retos virtuales, los hemos podido llegar a empresas con tamaño muy chiquitito, a sedes con muy chiquititas, haciéndolo de esta forma, apoyándonos en la digitalización. Rafael, no sé si quieres decir algo. Sí, yo diría que también en complemento a lo que decía Mónica, yo creo que al final es escuchar qué quiere tu gente, ¿no? Qué quieren las personas que trabajan contigo e intentar un poco generar un poquito esta relación abierta, ¿no? Porque además es una relación que se va a retroalimentar. Luego hay bastantes empresas en el mercado que te ayudan a montarte tu plan, porque efectivamente tú no tienes ni el experto en recursos humanos, ni tienes la especialidad para hacerlo, ¿no? Y a veces con un pequeño esfuerzo consigues que efectivamente la gente entienda muy bien, que esa vinculación más emocional con la empresa también surja. Es un tema de escala. Luego, evidentemente, pues hay grandes compañías que montamos aquí muchos juguetes y un circo enorme, ¿no? Pero a veces también es preocuparte a cada escala y a cada nivel, ¿no? Pero yo creo que el mercado, tanto digitalización como empresas que te pueden ayudar, creo que se puede encontrar un balance bastante razonable. Estáis diciendo cosas muy, muy interesantes, resumiendo la comunicación, la fiscalidad, la individualización, la digitalización. Han salido temas, yo siempre, bueno, incluso por deformación profesional me vuelvo a escuchar las webinars que estamos, porque aprendemos mucho de los directores de recursos humanos en todos estos 18 años. Pero también os pido en la recta final de este espacio de comunicación algún titular, ¿no? Dentro de los planes como lo hemos titulado nosotros, que bueno, es un tanto los planes de compensación de las grandes empresas al desnudo, hemos dicho, pero bueno, ¿cuál es vuestro titular para lo que viene de presente a futuro, hablando de compensación en grandes empresas? DKV, Juan Manuel Chicote. Pues finalizo como he empezado, ¿no? Es decir, que el futuro no está en trabajar en una gran empresa, en una gran marca y tener un buen nivel retributivo, sino tener cuidado a tus empleados y sobre todo la customización, la adaptabilidad y la flexibilidad, con un liderazgo muy transparente. Eso es lo que nos espera de cara al futuro y de cara también a la compensación. Pues querido Juan Manuel Chicote, director de personas del Departamento de Personas de DKV, gracias y un abrazo a todos los hombres y mujeres de DKV. Gracias como siempre. Gracias, Fran. Un abrazo. Rafael, tu titular. Yo diría que es generar una experiencia del empleado positiva en los distintos momentos de su vida profesional, pues que efectivamente transmita la preocupación de la empresa por su bienestar físico, emocional, social y económico. Una propuesta personalizada. Diría que ese puede ser el titular. Muchísimas gracias. Pues Rafael Fernández, director de Talent Management, Cultura y Aprendizaje de CEPSA. Muchísimas gracias. Y también saludamos a muchos amigos que tenemos en CEPSA. Gracias, Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Querida Mónica García Ingelmo, antes de que le pregunte a Nacho, cierras tú desde Orange. Tu Querido titular. Fran, mi titular sería, bueno, muy en línea a lo que has dicho los compañeros. Yo creo que el futuro es una perspectiva holística de la compensación, ya no aquellos productos tradicionales, sino lo que son todas las condiciones de flexibilidad, igualdad, diversidad, salud. Sería esa perspectiva holística de lo que son todas las condiciones
adaptándonos a cada momento del ciclo de vida del empleado. Ujú. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en directo con nosotros. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Nacho Travesí, como Chief Strategy Officer de Cobee, como cofundador de Cobee, bueno, esto os da muchas pistas también a vosotros, ¿eh? La opinión de todos los profesionales, ¿no? Para nuevas cosas y para futuro. ¿No te oímos? Ahora. No puedo dar una frase, ¿no? Porque es que ya los tres la han dicho, ¿no? Pero me quedaría con flexibilidad, adaptabilidad durante toda la carrera, durante el pre, durante y el post de la carrera de todos nuestros profesionales en las compañías, ¿no? Y sobre todo, oye, el que seamos muy creativos, comuniquemos mucho y empecemos a ser cada día más relevantes los recursos humanos dentro de las organizaciones y dentro, lógicamente, de nuestros empleados y sus familias, ¿no? Con nuevos beneficios y con nuevas formas de compensación. Pues muchas gracias, Nacho. Gracias a Cobee por estar con nosotros, a los profesionales de Cobee que trabajan en esta línea también para poder potenciar todas estas iniciativas de planes de compensación de las grandes empresas. Bueno, pues uno acaba una webinar con la importancia de la comunicación y no es más esperanzador que esto para el que les habla, porque nos dedicamos a esto, que es comunicar el mundo de los recursos humanos y buscando cada día esos rincones de las organizaciones donde hace falta voz y donde hace falta también transmisión y comunicación. Y lo que intentamos es en formatos diferentes poder trasladarlo a todos ustedes. Hoy con Cobee y hoy hablando de la compensación. DKV, Orange, Cepsa, gracias a los tres, gracias Nacho y hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Gracias.